Nosotras les vamos a hablar sobre la farmacocinética monocompartimental y bicompartimental. El equipo está conformado por Fernanda Carreño, Erika Cervantes, Ana Orozco, Gabriela Preciado, Aremi Utrilla, Jessica Magdaleno. Como introducción, un modelo farmacocinético es una representación gráfica, esquemática y matemática que nos ayuda a describir, a explicar y a predecir los cambios de la concentración del fármaco en el organismo en función del tiempo. Para la selección del modelo farmacocinético más adecuado, se debe de basar en la información experimental y clínica, además de características cinéticas del fármaco. Es necesario recurrir a modelos cinéticos sencillos, como el monocompartimental y el bicompartimental, esto debido a que el número de muestras obtenidas por paciente es limitado. En el modelo monocompartimental se tiene un comportamiento ideal, considerando al organismo como un sistema homogéneo. En este modelo se propone representar al organismo como si éste fuera un recipiente conteniendo un volumen de líquidos determinado y donde las moléculas de un fármaco, una vez ingresadas, se distribuyen de manera instantánea, logrando concentraciones uniformes del mismo. Por su simplicidad, es una herramienta útil y los parámetros serán medidos en base de este modelo. Como características de este tipo de modelo, se tiene que tras una administración intravenosa rápida o en bolo, los fármacos se distribuyen de manera instantánea. Las concentraciones del fármaco en este compartimiento son idénticas a las de la sangre y a este se le denomina central y su volumen corresponde al llamado volumen de distribución. Por su parte, la eliminación del fármaco se realiza desde el compartimiento central a determinada velocidad, que es la constante de eliminación. En el modelo monocompartimental, la vía de administración producirá cambios en la gráfica debido a que si la vía es de primer orden extravascular, el comportamiento será logarítmico, mientras que en el modelo intravascular tendrá un comportamiento lineal. En ambos se pueden calcular parámetros farmacocinéticos como la constante de absorción, de eliminación, concentración inicial, tiempo de vida media, volumen de distribución y aclaramiento plasmático. Un ejemplo de este modelo, y conforme a lo que ya expliqué anteriormente, es el diazepam. La evolución que tiene en las concentraciones plasmáticas luego de una administración intravenosa de 10 miligramos, se puede observar una caída en los niveles pocas horas después de su administración, para luego hacerse menos vertiginoso en el descenso y a partir de las 12 horas sigue un curso monoexponencial. Aquí hay una representación sobre el modelo monocompartimental antes y después de la administración, que después es una distribución rápida y uniforme. En el modelo bicompartimental, el organismo está conformado por dos tipos de compartimentos que están intercomunicados, que es el compartimento central, que es donde se coloca el fármaco y donde se toman las muestras para el análisis. Es de fácil acceso, el fármaco se distribuye rápidamente y se elimina en órganos y en tejidos bien irrigados. Y el compartimento periférico es de mayor dificultad de acceso, el fármaco regresa al central para su eliminación en órganos y tejidos poco irrigados. La característica principal del modelo bicompartimental es que el fármaco se distribuye en otro lugar distinto al compartimento periférico y está formado por tejidos menos irrigados y se puede ejercer funciones de depósito. En un momento se alcanza el equilibrio. En un modelo bicompartimental, cuando las concentraciones frente al tiempo se expresan en una escala semilogarítmica, se observan dos líneas rectas. La pendiente elevada corresponde al proceso de distribución, cuya velocidad es la constante de distribución. Si la administración es lenta, influirá en la constante de absorción
En la determinación de los compartimentos, se tiene que para obtener el compartimento central se debe de restar la velocidad de entrada menos la velocidad de salida del fármaco, y para el compartimento periférico se tiene que restar la velocidad de salida menos la velocidad de entrada del fármaco. La semivida de distribución y de eliminación es el tiempo en el cual se distribuye o se elimina el 50% del fármaco en el compartimento periférico. Siguiendo con el ejemplo, retrocediendo después de las 12 horas post-dosis hasta el momento de administrar el diazepam, la función CP con respecto al tiempo va agregando nuevos sumados, los cuales dan a entender que existen zonas del cuerpo donde el pseudoequilibrio con el compartimiento sanguíneo aún no fue alcanzado. ¿A qué ritmo se van agregando estas diferentes zonas al pseudoequilibrio y cuántas son las que se podrían consignar con sustento estadístico? Es lo que en farmacocinética se conoce como búsqueda en función de mejor ajuste a los datos experimentales. Un nuevo gráfico del logaritmo de estos residuos permitirá averiguar cuántos sumados faltan agregar a la función estimada hasta el momento. Si resultara una recta, significa que alcanza con un solo sumado más. Si se observa una línea curva, sería indicio de que hay más de un término exponencial para ser agregado. La siguiente figura que se muestra a continuación da un resultado donde existe un solo sumado al agregar en el intervalo comprendido entre la primera y cuarta hora post-dosis, ya que la línea que mejor ajustó a los tres valores residuales fue una recta, es decir, que estaría operando en dicho intervalo una función exponencial. Bien, ahora, de acuerdo al planteamiento de ecuaciones necesarias para la aplicación que se necesita en este caso, de acuerdo a los modelos monocompartimental y bicompartimental, la variable independiente suele ser el tiempo, bien sea en horas o en minutos, y serán designadas como X o como T. La variable dependiente puede ser una cantidad determinada de medicamento que se designará como Q, ya sea en gramos y miligramos, o una medida de la concentración del mismo que se designa con la letra C, que se maneja en gramos o miligramos sobre litro. Todos los procedimientos que son conocidos para resolver las ecuaciones diferenciales, tanto si son las fórmulas habituales como métodos numéricos, requieren de la introducción de parámetros básicos, que son en este caso las alfas, betas y las distintas capas, así como las lambdas y los designados como Q0 y C. Bien, en las ecuaciones diferenciales dentro de los modelos monocompartimentales es suficiente con una ecuación diferencial para solucionar el problema, bien sea referente a la cantidad o a la concentración. En los modelos bicompartimentales, donde se cuenta con un compartimiento central y otro periférico, el correcto planteamiento exige dos ecuaciones simultáneas, habiendo por consiguiente dos incógnitas en este último tipo de ecuaciones. Se debe tener en cuenta el orden de la cinética que siguen las variables dentro de ella. A continuación, les voy a presentar un ejemplo del modelo monocompartimental. Antes de comenzar, es necesario conocer el significado de los parámetros básicos que se manejan. En este caso hablamos de QT, que es igual a la cantidad de medicamento con respecto al tiempo. CT es igual a la concentración de medicamento con respecto al tiempo. C0 es igual a la concentración del medicamento en el instante cero después de la inyección. Ahora bien, sigamos con el ejemplo. Se administra por vía intravenosa en bolo 1.5 gramos de un determinado fármaco, es decir, 1500 miligramos. Las cantidades en miligramos y concentraciones miligramos sobre litro son las siguientes en los tiempos que se indican. Estos se pueden ver reflejados en la parte izquierda con una tabla donde se muestra el tiempo, la cantidad de medicamento respecto al tiempo y la concentración respecto al tiempo. Inmediatamente se suscita una pregunta: ¿cuál es el volumen de distribución del medicamento? Si ya se conoce que la ecuación diferencial es una expresión de la cantidad de medicamento remanente en el organismo, el orden de la cinética sería 1, tomando las cantidades como variable de la forma siguiente, donde la diferencia de la cantidad sobre la diferencia de tiempo será igual a menos lambda de la cantidad. En este caso, lambda
es la tasa de eliminación del fármaco por unidad de tiempo. Asimismo, se va a trabajar con las concentraciones. Si aparte de ellas, se escribirá de la siguiente forma, donde la diferencia de la concentración sobre la diferencia de tiempo será igual a menos lambda de la concentración. Bien, ahora, recordando de acuerdo a los datos anteriores que fueron proporcionados, solo se disponía de la medición de las concentraciones QT y CT, pero el valor C0 era desconocido, donde el valor C0 era la concentración del medicamento en el instante cero después de la inyección. Para actuar, se ha de considerar un par de valores de la concentración del medicamento, teniendo en cuenta sus tiempos después de la inyección intravasal. Por ejemplo, se podrían tomar los dos primeros valores correspondientes en la tabla en el tiempo para formar un sistema de ecuaciones algebraicas. Ahora, se tiene la siguiente fórmula. Q es igual a Q0 por Euler a la menos lambda por tiempo. Planteando nuestras ecuaciones algebraicas, para encontrar el valor de C0, tenemos que Euler a la menos 10, donde el menos 10 era correspondiente al primer valor en la tabla del tiempo de 10 minutos, lambda, que es igual a 27.349. El valor de 27.349 correspondía a CT, que era la concentración respecto al tiempo. En el segundo planteamiento tenemos que C0, Euler a la menos 20. Del mismo modo, menos 20 era la cantidad de tiempo del segundo valor correspondiente en la tabla. Es igual a 21.729. 21.729 correspondía a CT, que era la concentración respecto al tiempo. Una vez que se haya resuelto el sistema de ecuaciones, vamos a tener por resultado que lambda es igual a 0.023 y la concentración inicial va a ser igual a 34.42. Por consiguiente, el valor de distribución será BD, que es igual a dosis entre la concentración inicial, que va a ser igual a los 1500, que en este caso eran los miligramos del medicamento, sobre la concentración inicial 34.42, nos va a dar un valor de 43.58 litros. Siguiendo con el modelo bicompartimental, es difícil encontrar acertadamente las ecuaciones diferenciales que sustenten la cinética bicompartimental, tanto cuando se efectúe la vía intra como la extravasal. En el primero de estos casos, cuando se administra la intravasal, las ecuaciones que a continuación se mencionan son las empleadas. Tenemos que la diferencia del compartimiento central sobre la diferencia del tiempo va a ser igual a menos K12, donde K12 representa una constante de tasa de paso del medicamento del compartimiento central al periférico, más lambda, que también puede ser representada como K10, que es la tasa de eliminación, por QC, que es el compartimiento central, más K21, que es la tasa de paso del medicamento del compartimiento periférico al central, por QP, que es el compartimiento periférico. Siguiendo también con la diferencia del compartimiento periférico sobre la diferencia de tiempo, que va a ser igual a K12, que es la tasa del paso del medicamento del compartimiento periférico al central, por el compartimiento central, menos K21, que es la tasa de paso del medicamento del compartimiento periférico al central, por el comportamiento periférico. Es muy importante percatarse desde el primer momento que estas dos ecuaciones constituyen un sistema, ya que las incógnitas QC y QP tienen el mismo valor en cada una de ellas para cada valor del tiempo, puesto que se refieren al mismo sujeto. La diferencia es que QC es el compartimiento central y QP es el compartimiento periférico. Por lo tanto, constituyen lo que se denomina un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. Para resolver este sistema de ecuaciones se usará el método numérico de Runge y Cura. Seguimos con un ejercicio de acuerdo al modelo bicompartimental.
tenemos que se administra a un paciente 180 miligramos de un medicamento por vía intravenosa. Las concentraciones del mismo en sangre a los tiempos que se indican en minutos. Del lado derecho tenemos el tiempo en horas y la concentración en miligramos por litro. De acuerdo a las ecuaciones anteriores, dado que puede estar resuelto para valores Q o para valores C, se adopta en ambos casos las mismas expresiones. Esta vez se transcriben en concentraciones, ya que los análisis de laboratorio suministran precisamente este tipo de valores. Por lo tanto, tenemos que la diferencia de QC sobre la diferencia del tiempo es igual a menos K12 más lambda por QC más K21 por QP. Y la diferencia del compartimiento periférico entre la diferencia del tiempo va a ser igual a K12 por QC menos K21 por QP. De acuerdo al compartimento central se tendrá la siguiente fórmula, que va a ser igual a C0 sobre alfa menos beta por alfa menos K21 a la Euler menos alfa por tiempo más K21 menos beta a la Euler por beta por tiempo. Y en el comportamiento periférico vamos a tener que va a ser igual a C0 por K21 sobre alfa menos beta por Euler a la beta sobre el tiempo menos Euler el alfa por tiempo. Asimismo, vamos a tener QP que va a ser igual a C0 por K12 sobre alfa menos beta por Euler a la menos beta por tiempo menos Euler a la menos alfa por tiempo. Cuando se trata de Q, o sea de cantidades, hay que poner en el numerador del primer factor el valor K12 en lugar del K21, debido a la diferencia de volúmenes de ambos compartimentos. De acuerdo a la muestra, en el ejemplo se puede resolver de tres maneras distintas, ya que se puede tomar como primer tiempo tanto el minuto 1, 2 y a 3, y así obtener los siguientes valores que respectivamente son del volumen del compartimento central y del volumen del compartimento periférico. El volumen del compartimento central nos da un valor de 11.465 litros y el volumen del compartimento periférico nos da un valor de 14.054 litros. Recordando que la relación de los volúmenes utilizadas por Lu y Riegelmann es el volumen central por el volumen periférico, que es igual a K21, que recordando K21 es la tasa del paso del medicamento del compartimento periférico al central sobre K12, que es la tasa de paso del medicamento del compartimento central al periférico. Los valores iniciales que hay que suministrar para resolver el sistema de ecuaciones son lógicamente 0 para el tiempo, que sería la variable X, y para la cantidad y concentración en el compartimento periférico, la variable Z. Mientras que para el compartimento central damos el valor Q0 igual a 180 para la cantidad y C0 igual a 15.7 para la concentración, que se representa con la variable Y. Existen dos igualdades siguientes que se pueden constatar donde nos dice que A0 más B0 es igual a C0. Por lo tanto, tenemos que A0 es igual a C0 por la diferencia de alfa menos K21 entre alfa menos beta. Asimismo, B0 es igual a C0 por la diferencia de K21 menos beta sobre alfa menos beta. De ahí que la fórmula anterior, donde se expresaba el compartimiento central, nos dé un resultado donde sea igual a A0 por Euler a la menos alfa por tiempo más B0 por Euler a la menos beta por tiempo. También podemos encontrar otras igualdades que pueden ser muy interesantes, donde alfa más beta nos da K12 más K21 más lambda. Asimismo, C0 sobre lambda es igual a A0 sobre alfa más B0 sobre beta. Alfa por beta es igual a lambda por K21 y K21 es igual a alfa por B0 más beta por A0 sobre C0. Una vez resuelto,
A continuación se presenta una tabla donde vemos los compartimentos centrales y periférico con sus respectivos resultados. Los datos que figuran en la columna del ejemplo y que hacen los patrones han sido obtenidos por el método clásico de las diferencias entre las dosis administradas y la suma de valores homólogos del compartimento central y de los de eliminación, que es el periférico va a ser igual a la dosis menos la central más lo eliminado por el método del sigma menos.